Qué gusto volvernos a mirar por medio de esta plataforma para seguir estudiando el libro de Santiago del capítulo 1. Pero antes de ir a los textos, voy a compartirles un poco de quién fue Santiago. Santiago, según el historiador, dice que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Fue hijo de Zebedeo, fue uno de los 3 discípulos más allegados de nuestro Señor Jesucristo, junto con Juan y Pedro. Y que los 3 estuvieron en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. ¿Y cuándo fue escrito esta carta? Fue escrito aproximadamente en el año 44 al 50 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A las 12 tribus de Israel. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Esta carta dice que fue escrita a los judíos cristianos que se habían dispersado por diferentes regiones por la persecución que el gobernante Nerón había ordenado en contra de los cristianos. También Santiago dice que escribió esta carta a los cristianos judíos porque solamente ellos estaban dependiendo solo de la fe y de la práctica nada. Mejor dicho, estaban solamente viviendo por fe y no por obras. Y todos sabemos que la fe sin obras no agrada a Dios. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que ya mis hermanitos que me antecedieron en la otra semana, pues ya nos enseñaron de varios versículos de este capítulo 1, pero voy a leerles ahora algunos versículos. Dice así, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mis amados hermanos, yo antes de entender decía, ¿cómo podemos estar gozosos? ¿Cómo podemos estar felices si estamos en tribulaciones, en problemas? Pero según ya he ido estudiando, me he podido dar cuenta de que debemos estar gozosos y felices porque estas pruebas, estas tribulaciones, estos problemas vienen por hacer la obra de Dios, por estar trabajando en su obra. Y Dios nos manda esas pruebas, esos inconvenientes a nuestras vidas para probar nuestra fe, si es verdaderamente genuina, para probar nuestra confianza hacia Él. Y debemos hacernos una pregunta. ¿Y cómo puedo yo solo superar esto? No, mis amados hermanos. Ahí está Dios. Y por eso nos dice el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, nosotros
tenemos que para soportar aquellas pruebas, aquellos inconvenientes, pedirle a Dios. Y Él dice muy claramente que Él nos va a dar sabiduría en abundancia. Pero ese pedido tiene que ser con toda confianza, con toda fe de que Él nos va a proveer. Eso es, mis amados hermanos. Y si nosotros salimos victoriosos de esas pruebas, vamos a ser recompensados. Y vamos a ver qué nos dice el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vea, bienaventurado al que soporta cuando tiene inconvenientes, cuando tiene problemas y haya resistido y ha pasado la prueba, ¿qué dice que vamos a recibir? La corona de vida, esa corona incorruptible, mejor dicho, la vida eterna junto a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que recibiremos si nosotros nos ponemos de la mejor manera y soportamos las pruebas que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Y el verso 19 también nos da otra instrucción, otro consejo, Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Mire, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser prontos para escuchar y tardos para enojarnos, tardos para hablar. Pero ¿qué pasa en muchos de nosotros? Hacemos lo contrario, nos enojamos primero y después de pronto escuchamos. Y debemos entender que si nosotros estamos con ira, estamos enojados, la justicia de Dios no va a morar en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Y el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mis amados hermanos, nosotros como siervos de Dios, no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de lo que Dios nos manda por medio de su palabra. Y si nosotros somos diligentes y hacemos lo que Dios nos manda, mire lo que dice el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bendito, será recompensado. Y lo que Dios promete, lo cumple. Bueno, mis amados hermanos, y hemos visto un poco de lo que Santiago nos habla en este capítulo 1. Hemos llegado al texto que esta noche me toca compartirles más a fondo. Dice el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Perdón, hermanos. En este pasaje que finaliza capítulo 1, Santiago tiene en mente a una persona que profesa ser cristiana, es fiel en su asistencia a la iglesia, se expresa como se expresan los cristianos. Tal vez le ama a un hermano, a una hermanita, que Dios lo bendiga,
cómo ha estado, cómo ha pasado. Y cuando escucha un mensaje predicado fielmente, dice, me estoy gozando, me estoy regocijando en la bendita palabra de Dios. A simple vista parece ser un creyente firme, estable, creciendo en la gracia de Dios, que es un verdadero hombre espiritual. Pero cuando comparamos su carácter con el carácter que la Escritura dice que todo cristiano debe poseer, encontramos que su espiritualidad carece de veracidad, carece de algo positivo. Y por eso Santiago nos dice que la verdadera espiritualidad, que la verdadera religión es esta. Y por eso lo contrasta con lo que él llama la religión vana. Obviamente, Santiago no cubre todos los aspectos esenciales de lo que es la verdadera religión cristiana. Él solo nos da unos puntos muy importantes de lo que es parte fundamental en la verdadera religión o la verdadera espiritualidad. Y son tres. El primero, refrenar nuestra lengua. Santiago nos dice, el creyente debe profesar su fe en Cristo, pero profesar su fe en Cristo en sí mismo no salva a menos que demuestre su fe por medio de refrenar su lengua. Y tal vez alguien se pregunte, ¿y por qué la lengua? Porque la lengua revela lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay en el corazón del ser humano. ¿Y a quién tiene en mente aquí Santiago? Santiago tiene en mente a esta persona que profesa ser cristiano. Posiblemente es uno que asiste fielmente a la iglesia, es un buen en ofrendar, es un buen servidor en la iglesia, pero es uno que no refrena su lengua. Su conducta se caracteriza por ser un mentiroso, un chismoso, tal vez habla más del prójimo, no tiene problemas en ofender a nadie. Y por eso Santiago dice, tal persona engaña su corazón. Su religión es vana. Su religión no es correcta. Su religión no agrada a Dios, ya que todo lo que hace para adorar a Dios, todo lo que hace para servir a Dios es en vano. Su adoración, su lectura de la Biblia. ¿Y por qué? Porque su conducta no demuestra que verdaderamente conoce a Dios, que verdaderamente es un fiel cristiano ante los ojos de Dios. Hermanitos, hablar de religión, hablar religiosamente es cosa muy fácil. Sí, lo difícil es cumplir los mandamientos, hacer los mandamientos que Dios nos ha mandado. Y eso nos dice en 1 Corintios 7:19. Por favor, hermanitos, me acompañan a 1 Corintios 7:19.
En Primera de Corintios 7:19. Dice así: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante, guardar y hacer las ordenanzas que nuestro Padre Dios nos ordena a cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros somos una nueva creación. Y vayamos a Gálatas 6:15. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos sabemos que desde el día en que nos bautizamos, desde el día que obedecimos al Evangelio, somos nueva creación, somos renacidos. Mis amados hermanos, y aquí un consejo: si alguien de nosotros tiene o tenemos una lengua caliente, una lengua ligera, roguémosle, supliquémosle a nuestro Padre Celestial para que nos dé una lengua y un corazón manso, una lengua que sirva para glorificar el santo nombre de Dios, una lengua para edificar a los que nos escuchan. Sí, mis amados hermanos, eso tenemos que día a día, cada uno orarle, pedirle a nuestro Padre Dios. Bueno, ahora vamos a otro puntico: mostrar misericordia a los necesitados. Y esto nos dice en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago nos dice que la verdadera religión es compadecerse, es ayudar a los más necesitados, aquí descritos como son las viudas, los huérfanos, ya que ellos representan a la sociedad más vulnerable en este mundo terrenal. Y nosotros, mis amados hermanos, como creyentes, debemos mostrar misericordia, amor, paciencia, bondad. Pero no solamente mostrar, sino también tenemos que ser ejecutores. Eso es, mis amados hermanos. ¿Y por qué? Porque Dios hace eso. Dios es el defensor de ellos. El mundo les explota, el mundo los oprime, el mundo los trata mal, pero Dios, Él los defiende. Y eso nos dice en el Salmo 68:5. Dice el salmista: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Miren quién es Dios para ellos. Es Padre y defensor, es protector, es cuidador de ellos. Y vamos también al Salmo 146:9.
Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Qué podemos ver? Que son unas personas tan privilegiadas para Dios, tan importantes para Dios. ¿Por qué? Aquí lo dice su palabra. Y vamos a otra cita más, en Deuteronomio 24, del 19 al 21. Cómo Dios dice que es con ellos. Deuteronomio 24, del 19 al 21. Y esto los está diciendo al pueblo de Israel. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Miren cuántas recomendaciones Dios les indica de lo que tiene que hacer el pueblo de Israel con aquellas personas. Mis amados hermanos, de igual manera a nosotros también es esta enseñanza para cada uno de nosotros. Y también Juan nos enseña acerca de esto. Y vayamos a Primera de Juan 3, 17 y 18. Y aquí dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros no debemos, como cristianos, como creyentes, jamás cerrar el corazón, cerrar los ojos ante las necesidades de nuestro prójimo. Sí, mis amados hermanos, nosotros siempre tenemos que estar prestos, disponibles para colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Y algo muy especial que tenemos que hacer es visitar a los enfermos, visitar a los ancianitos, visitar a las viudas, visitar a los huérfanos y así muchas cosas más que Dios nos manda. Y si nosotros hacemos, cumplimos eso, recibiremos esas palabras tan especiales, tan maravillosas de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Y esto nos dice en Mateo 25, 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Hermanitos, Dios nos ama tanto. Él nos enseña cómo debemos nosotros trabajar en este mundo para heredar la vida eterna, para vivir junto a nuestro hermano Jesucristo para siempre. Hermanos y todos, debemos también recordar que un tiempo atrás vivíamos huérfanos. Antes de ser cristianos, antes de conocer a Dios, vivíamos en un mundo perdido, sin tener a Dios como nuestro Padre. Pero gracias a esa misericordia, a ese amor, nos adoptó como sus hijos. Y esto debemos ser muy agradecidos. Hermanos, debemos también tener muy en cuenta de hacer las obras, no solamente ser oidor, no solamente decir vamos a hacer o hagan, sino tenemos que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, Él, como juez supremo, nos juzgará de acuerdo a lo que hayamos hecho de bueno o lo que hayamos hecho de malo. Eso es, mis amados hermanos, y siguiendo este estudio, vamos al tercer punto: guardarnos sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: guardarse sin mancha del mundo, que decir es estar siempre en las cosas de Dios. Significa que como creyentes debemos mantenernos separados del mundo. Estamos en el mundo, mis amados hermanos. Sí, estamos en este mundo, pero verdaderamente no somos de este mundo ya. Gracias a ese amor y a esa misericordia de Dios. El mundo físico es la creación de Dios. Sí, pero Él no nos manda que acudamos de este. La creación divina es buena, es especial y debemos disfrutarla de ella. No debemos ser como algunos grupos de la historia de la iglesia que para huir del pecado, que para huir de las tentaciones, se fueron a encerrar en monasterios, se fueron a las montañas a esconderse, se fueron a meter en cuevas. Hermanos, eso no es bíblico. Eso no dice Santiago. Eso no dice la palabra de Dios. El mundo del que habla Santiago es el sistema de creencias, valores, ideas y filosofías que son opuestas a Dios. De este mundo debemos separarnos. Con ese mundo no debemos tener amistad, ni parte ni suerte. ¿Por qué? Porque nuestra vida eterna no depende de ellos. Nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial, de lo que hagamos para Él. Ahora bien, la pureza que se nos ordena tener a cada uno de nosotros no se logra con con separarse de este mundo o con dejar de ir al cine. Lo que sí debemos hacer es, cuando vayamos a cualquiera de estos espectáculos o a cualquiera de estas, ¿cómo puedo decirle?, de estos entretenimientos,
lo que veamos, lo que escuchamos, tenemos que analizarlo bien. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes en todas estas cosas del mundo y no dar la oportunidad que el pecado nos tome ventaja. Eso es, mis amados hermanos. Tenemos que ser tan prudentes, tan sabios y maduros. Y eso nos dice en 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, hermanitos, tenemos que ser muy cautos, muy inteligentes en estas cosas, en este mundo. Hermanitos, todo esto lo podremos hacer, todo esto lo podremos obtener si Cristo reina en nuestros corazones. Si somos diligentes en usar los medios de gracia, si tenemos siempre presente que Dios nos llama siempre a luchar contra el pecado. Mis amados hermanos, para ir terminando, Santiago nos dice, nos enseña que la religión pura es tener una lengua santa, unas manos serviciales a los más necesitados y un corazón puro, separado del mundo. Mis amados hermanos, pidamos a Dios que todos nosotros podamos crecer día a día en servirle a Él, en adorarle de una manera correcta a nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, doy gracias a mi Dios, doy gracias a ustedes, hermanitos, por la paciencia y por la oportunidad que me han brindado en esta noche compartirles de la bendita palabra. Que el Señor los bendiga siempre y que Él sea siempre el que more en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, mis amados hermanos. Dios te bendiga, hermano Germán. Vamos entonces a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos ilustra. Gracias por nuestro hermano Germán. Bendícele grandemente en su trabajo en la obra. También, Padre, bendice a los hermanos allí en Tulcano, Dios. Gracias por tu amor y bondad. En el nombre de Cristo te agradecemos y suplicamos, Padre, que nos acompañes en el proceso de crecimiento, Señor, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, Padre, y para tener, oh Dios Santísimo, estas cosas, oh Dios, para tener una lengua, Señor, que esté bien controlada, unas manos, oh Padre, que hagan buenas obras y un corazón apartado del malo, Padre. Ayúdanos a estar aparte de todo lo que es contrario a ti, oh Dios. Danos la fuerza y la bendición. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos.